Ok, bueno, buenas noches nuevamente. Eh, Acabo de dar inicio como a la grabación del encuentro. Como les decía en minutos anteriores, eh, espero que el curso a la fecha haya permitido que ustedes por lo menos tengan una idea general de lo que es la psicología y de lo que es el ejercicio como tal de esta profesión que ustedes han elegido dentro de su eh, proyecto de vida, dentro de su, digamos, apuesta formativa, ¿cierto? Hoy es nuestro tercer encuentro. Estamos ya en nuestra quinta semana del curso, lo que indica que nos faltan solamente 3 semanas para dar cierre como a este proceso. Eh, Creo que puedo rescatar de ejercicios que ustedes han desarrollado, tanto la entrega de la primera actividad, los dos foros anteriores que nos han precedido, los dos encuentros sincrónicos, perdón, anteriores que nos han precedido, el primer foro temático que ustedes abordaron y el resultado como tal de la evaluación en línea, que en términos generales se ha identificado una gran apropiación de todos los elementos que la psicología nos plantea, ¿cierto? Que si bien es una información un poco amplia, el curso como tal de introducción a la psicología lo que nos permite es tener, digamos, un brote muy general de cada uno de esos aspectos que ustedes van a poder profundizar, perdón, en las subsiguientes asignaturas que tienen dentro de su plan de estudio, ¿cierto? El aspecto, por ejemplo, de las perspectivas teóricas o las corrientes teóricas, van a poder trabajar cada una de ellas. El asunto de los campos ocupacionales también lo van a poder trabajar. Epistemología, por ejemplo, de la psicología es una asignatura que permite articular un poco más todo este asunto de la evolución del objeto de estudio de la psicología y toda la consideración respecto a la psicología como ciencia, el método científico y la investigación. Más adelante, la carrera también les permitirá a ustedes acercarse a la metodología de la investigación, a conocer cómo se hace investigación o cómo se investiga también en psicología, dándoles mayores herramientas para desarrollar todo lo que el proceso formativo supone, ¿cierto? Que es formular un trabajo de grado, desarrollar todo un ejercicio investigativo y posterior también desarrollar todo un proceso de práctica profesional. En este tercer encuentro, continuando con la dinámica que hemos venido trabajando desde el segundo encuentro, vamos a abordar esa retroalimentación de lo que pudimos dialogar en el primer foro temático. Recordemos que el primer foro temático nos hacía un llamado a pensar un poco respecto a la normatividad que regula el ejercicio profesional, pero también frente al código ético del ejercicio profesional o del profesional en psicología como tal, ¿cierto? Entonces, hoy la invitación también es a que participemos de manera muy activa, a que nos integremos como a la propuesta que nos traen los grupos que hoy van a estar liderando este encuentro. Hoy tenemos un grupo que nos va a apoyar en una primera parte que es presentarnos una especie de consolidado respecto a la ley y a sus elementos más significativos. Posterior tenemos un segundo momento con otro equipo que nos va a hablar o a generar una discusión respecto a la consideración de unos dilemas éticos frente al ejercicio profesional. Y por último, pues haremos un cierre cortico recogiendo como todo eso que hemos hablado y abriré un espacio para clarificar dudas e inquietudes frente a las actividades que siguen, ¿cierto? Es decir, la actividad B individual, el último examen parcial o final, y en este momento que nos encontramos como en el desarrollo del segundo foro temático. Bueno, también hay un foro de cierre que se habilita la última semana del curso para que lo tengamos muy presentes y participemos en él.
porque este foro lo que hace es como una especie de evaluación en general de sus aprendizajes. Es un foro también muy cualitativo, en donde cada uno puede aportar cómo le pareció la experiencia en este curso en particular. Adicional, otra actividad que nos queda también casi finalizando la semana del curso, la última semana del curso, perdón, es la evaluación docente, donde los invito a que ustedes allí puedan plasmar también todas esas observaciones que permitan seguir mejorando pues como este proceso que yo acompaño con ustedes. Sé que ha sido un reto para muchos, sobre todo adaptarse a la formación virtual, a entender que hay un porcentaje muy alto de autonomía formativa en este ejercicio, pero desde el acompañamiento que se ha realizado en mi rol, he tratado pues como de ir enrutando todas y canalizando todas esas inquietudes y todas esas situaciones de ansiedad que se han, digamos, evidenciado en algunos casos. Y asunto que es, digamos, perfectamente normal, entendiendo pues también un poco ese primer acercamiento que todos ustedes tienen. Algunos por primera vez como vida universitaria, pues otros ya tienen otras profesiones y esta es como su segunda formación. Bueno, con esta introducción, entonces, invito al primer equipo a que se nos presente y a que me cuenten, por favor, quién va a presentar para yo darle el rol de moderador. Buenas noches, profe Carlos Herrera. Hola, Carlos, vale, ya te voy a poner entonces. Listo, Carlos, ya tienes el rol, ya puedes ir presentando, pues puedes ir cargando la presentación, listo. Perfecto. Bueno, otro ejercicio que creo que también fue bastante significativo fue el tema de las sustentaciones. Creo que allí ustedes también trabajaron sobre un aspecto que muy pocos docentes hacen y es darles la oportunidad a que ustedes sean los moderadores y presenten sus propias diapositivas y muestren a la luz de ese ejercicio desarrollado en la primera actividad una apropiación respecto a la exposición que cada uno desarrollaba, ¿cierto? Creo que ese también fue un ejercicio muy interesante para resaltar. Además que les va generando a ustedes competencias a futuro para cuando tengan que sustentar sus trabajos de grado. Listo, Carlos, ¿ya están listos tu equipo? Sí, Sí, profe, estamos compartiendo pantalla, ¿me confirman? Sí, ya la estamos visualizando. Perfecto, muchas gracias, profe. yo veo la pantalla en blanco. Carlos, ¿está en blanco? No, en estos momentos hay una diapositiva de la Ley 1090 del 2006. No, no la veo yo. Bueno, ¿Alguien más entonces, tiene problema? Bueno, ¿O yo alguien más? veo la pantalla con el logo de la universidad, nada más. Yo tampoco Nosotros la sí veo. la vemos Buenas bien. tardes, yo veo Sí se ve bien. Ley 1090 del 2006, Sí Sí lo se ve veo. Perfecto. completo. Ah, ok, sí, completo, sí. eso es. Es dependiendo del internet, cómo vaya cargando. no, pues Carlos, no Ok, habría ningún inconveniente. No, no importa, yo arrancaría así. Muy buenas ok. noches, compañeros. El día de hoy, pues vamos a hablarle de lo que es la Ley 1090 de 2006. Los integrantes somos Carlos Mario Herrera, Natalia Villegas Mora y quien les habla, Cindy Melisa Jaramillo. Vamos a hablar de la ley 1090 de 2006, como ustedes lo pudieron pues repasar en una de las unidades del programa Introducción a la Psicología. Esta ley es la que reglamenta pues el ejercicio de la profesión de la psicología, donde se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. Entonces, compañeros, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el concepto de deontología? Es la raíz del proceso de la ética. Ajá, ¿qué otro concepto de pronto me pueden brindar? Habla de los deberes y principios acerca de una profesión.
Exactamente, efectivamente la deontología es la rama de la ética que trata de los deberes que tienen las personas que normalmente rigen actividades profesionales. Y el concepto de bioética, ¿quién me puede decir qué significa? Imagino que bio por vida, me imagino que tiene que estar relacionado con un trato ético hacia la vida desde la profesión. Ajá, ¿qué otra persona de pronto me puede indicar qué Es el significa? estudio, es el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, medicina, biología y entre otras. De acuerdo. Efectivamente, pues la bioética es la rama de la ética que promueve los principios de una conducta apropiada en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Entonces, en la ley 1090 vamos a tratar unos títulos. Los títulos son 7. Entonces, del primero al sexto, lo que se busca es reglamentar el ejercicio de la profesión de la psicología. Ya en el séptimo se establece como tal el código deontológico y bioético, y es dentro de este título que en los capítulos 9 y 10 empieza pues a crearse y a reglamentarse lo que son el Tribunal Nacional y los tribunales regionales deontológicos y bioéticos. Ya también en los capítulos 11 y 12, pues podremos consultar los procesos disciplinarios para los profesionales de la psicología. Entonces, a continuación las voy a dejar con mi compañera Natalia, donde les va a explicar pues brevemente de qué se componen los capítulos. Bueno, chicos, solo confirmo, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Bueno, como estaba diciendo Cindy, tratamos de dar un breve resumen porque consideramos que es algo muy extenso y que si bien debemos conocer la norma que nos rige como profesionales, pues no es necesario conocerla de memoria. Entonces lo que queremos es básicamente eso, dar como un resumen. Dentro de los capítulos, básicamente podemos resaltar varios aspectos que se resaltan en estos anexos, como la profesión del psicólogo, recalcando que está al servicio del ser humano y de la sociedad, y que por ende, digamos, no se debe negar a prestar como sus servicios a los más necesitados dentro de los limitantes que expresa la ley. Nos presentan escenarios en donde se establece la relación del psicólogo y el usuario y los posibles escenarios en los que se puede interrumpir algún caso o alguna intervención con algún usuario. Nos presentan como esos casos también. Nos mencionan más adelante el uso del material psicotécnico, cómo se debe manejar frente a los usuarios y obviamente el manejo que nosotros como profesionales les tenemos que dar. No es algo que cualquier persona simplemente pueda llegar a realizar. Nos hablan también de los limitantes frente a nuestro campo de estudio, dependiendo de por qué línea o por qué aspecto nos vayamos. Tenemos que tener claro que nuestro campo de estudio tiene un límite y que debemos llegar hasta ahí. Habla del consentimiento autorizado que debemos de tener por parte de los usuarios o los representantes legales. Y obviamente nos recalcan también el respeto que tenemos que tener por nuestra profesión, por nuestros colegas y por otras profesiones, sobre todo las que son mucho más afines a nosotros, a la nuestra. Nos hablan de la responsabilidad profesional que debemos tener ante cualquier caso que se nos presente y los deberes que tenemos con las instituciones en las que trabajemos o nos desenvolvemos. Nos mencionan, como decía Cindy, también de la constitución y la organización de los tribunales y todo el proceso que se debe manejar cuando se abre un proceso de investigación a cualquier psicólogo. Nos hablan del proceso de descargo, las sanciones, cuánto tiempo llevaría, los derechos también que tenemos frente a ese proceso y nos mencionan, obviamente muy importante, el 11 de noviembre como el Día Nacional de nuestra profesión, también está estipulado. Y por último, nos hablan de las acciones, las prescripciones por algunas faltas cometidas que se puedan cometer a la deontología profesional. Entonces eso es básicamente lo que nos hablan en los capítulos a forma de resumen. Y bueno, mi querida compañera Cindy, te devuelvo la palabra. No, voy yo. Oh, discúlpame, Carlos, te salté. Hola, buenas noches, compañeros, cordial saludo. A ver, nosotros estamos hablando de una norma y como ya hablamos de títulos y capítulos, creo que es importante que entendamos que en Colombia las normas o la ley están divididas precisamente en eso, en unos títulos, en unos capítulos
Y esos títulos y capítulos, a su vez, tienen unos artículos y unos parágrafos. Es muy importante, pues, como conocer esa composición normativa para cuando estemos en el ejercicio de la profesión y tengamos que recurrir, como realmente lo vamos a hacer, a esta norma, pues sea un poco más fácil entenderla. De los títulos que acaban de hablar mi compañera Cindy, habíamos querido resaltar el título número 3. El título número 3 es supremamente importante porque es precisamente aquel que nos habla de la actividad profesional como psicólogos. Si nosotros hacemos una lectura juiciosa, y no vamos a entrar en detalle pues porque es algo demasiado jurídico, sí podemos hacer unos rescates. Lo primero, que esta norma o este título habla todo lo referente a la profesión de abogado. 2, la norma considera qué es el ejercicio profesional de abogado y algo demasiado importante para nosotros es la aplicación del conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque nos muestra los campos de acción en los cuales podemos ejercer nuestra profesión de abogado. Nos habla primero, en un primer momento, de que lo podemos hacer a través de la investigación científica. También lo podemos hacer dentro de la dirección y control de programas. Esto es para diagnóstico, evaluaciones. Nos habla sobre la intervención psicológica. En esto es lo que tenga que ver con los programas de tratamiento y demás. Por supuesto, lo que tiene que ver con los programas académicos, programas de rehabilitación, asesorar en las políticas de salud y, claro está, en la consultoría. Como pueden observar, es demasiado amplio el campo de acción que tenemos como psicólogos. Supremamente amplios y hay mucha interacción con campos que tienen que ver con la medicina. Por eso no es entendible mejor del por qué la psicología se suscribe en la rama de la salud. ¿Sí? Eso es como muy importante tenerlo en cuenta pues en este aspecto formativo. Bueno, también ahí cabe hacer una acotación dentro de lo que es, pues, como les decía mi compañero, el título 3, ahí se desglosan unos artículos. Entonces, el que nos hacía mención Carlos es todo lo competente el artículo 3, donde nos hablaba de dónde se empezaba a considerar el ejercicio de la profesión del psicólogo, los campos pues, en los que puede como tal ejercer el psicólogo. Ya en lo del artículo 4, ya nos habla como tal del campo de acción, donde hace mucho referencia a que el psicólogo va a poder ejercer siempre su actividad, bien sea individualmente o en equipo. Y ya en el artículo 5 se nos hace mención de que el psicólogo podrá ejercer sus funciones de manera autónoma, pero entonces siempre y cuando el psicólogo sea competente, que con principios, que respete las normas de la ética profesional y por supuesto pues que tenga el suficiente criterio científico social. Carlos, ¿ibas a anexar algo de pronto de la parte del título 3, del título tercero? No, yo creo que ya es suficiente ilustración. Bueno, entonces ahorita les voy a hablar de lo que es el título 5, que nos habla de los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones del profesional de psicología. Dentro del título 5 cabe resaltar lo que es el artículo 9, que nos habla de los derechos que tenemos como psicólogos. Entonces, ¿qué derechos tenemos? El primero, pues ser respetado y reconocido como un profesional científico. Segundo, es recibir protección especial por parte del empleador, que es el que a la final nos debe de garantizar nuestra integridad física y mental, en razón pues de nuestras actividades profesionales como lo establece la Constitución. Otro derecho es ejercer la profesión dentro del marco de las normas de ética vigentes. También podremos pues proponer al Sistema General de Seguridad Social algún tipo de innovación. Y
podemos contar con el recurso humano, con tecnología, insumos adecuados o lo que necesitemos para poder desarrollar eficientemente nuestra gestión. Ok, en este mismo título encontramos el artículo 10, donde hablamos de los deberes y las obligaciones del psicólogo. Si bien Cindy nos acaba de mencionar unos derechos, evidentemente como profesionales también tenemos unos deberes que cumplir. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Primero, nos hablan de la responsabilidad de la información. Esto incluye el manejo de los registros, las historias clínicas y otro tipo de documentos, las pruebas psicotécnicas y todo eso que llevemos a cabo dentro de una institución o con una persona en particular. Esto también incluye el manejo que las personas que estén a nuestro cargo le den. Entonces no significa que porque nosotros deleguemos eso a otra persona ya no somos responsables. Eso también hace parte de nuestra obligación, saber el manejo que esas personas le están dando. Segundo, se hace mención también del secreto profesional, que esto todos sabemos que es como una de las cosas más relevantes y las que todos pudimos notar en el foro. Aquí se menciona la confidencialidad dentro de cualquier ejercicio de la actividad profesional, sobre todo la reserva sobre la persona, situación o institución. Y por último, los respetos por los principios y valores tanto éticos como las normas vigentes que estén relacionados con cualquier prestación de servicios o áreas y campos de acción de nuestra profesión. Es básicamente en lo que se divide como los derechos y obligaciones que se mencionan en este artículo. Entonces, bueno, es importante también que lo conozcamos. Cuando hablamos del artículo 11, entramos en un tema supremamente importante. Esto es de las prohibiciones. Es importante por una situación. Miren, si ustedes hacen un análisis desde el nombre de la ley, es un asunto problemático. Pocas normas en nuestro país ponen en una misma línea lo ético y lo jurídico. Porque si bien es cierto, toda norma tiene algo político, sociológico, ético, moral, en esta ley, la 1090, hace una división que si no se conoce, si no se maneja bien, no se sabe si estamos dentro de un aspecto ético o dentro de un aspecto jurídico. Por eso las prohibiciones son tan importantes tenerlas en cuenta. Pero las prohibiciones en sí, ustedes mirarán, cuando hacen la lectura, también uno no sabe si le están haciendo esa prohibición desde el punto de vista ético o desde el punto de vista jurídico. A manera de ejemplo, cuando se habla de participar con honorarios entre psicólogos o con cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho de presentar honorarios en conjunto, por el trabajo realizado en equipo. Esta norma simple, literal, nos habla, mire, yo por mi trabajo no puedo cobrar por hacerlo, sino que cobro mi trabajo por hacerlo. Ustedes me dirán, qué barrabasada dijo nuestro compañero. La norma me permite que como profesional yo pueda cobrar mis honorarios por ese servicio que presté. La norma me prohíbe que cobre honorarios por un servicio que no presté, pero por ejemplo certifiqué un dictamen para no ir a laborar, un dictamen para presentar en un proceso penal, para buscar un beneficio de detención domiciliaria, a manera de ejemplo, para así solicitar que el centro de reclusión no sea la cárcel, sino un lugar de reposo, un psiquiátrico o la misma casa, por ejemplo. Miren que ahí estamos hablando de lo ético y lo jurídico. Cuando se habla de revelar secretos profesionales, obviamente es supremamente importante por ese secreto profesional que acabamos de hablar. Pero hay momentos en que ese secreto profesional tiene unos limitantes. Es que yo le acabo de confesar que asesiné a una persona y yo necesito su ayuda psicológica porque emocionalmente me siento mal. Eso es un secreto profesional. Se puede revelar. Si no lo hago, soy cómplice de un delito. Este tipo de normas, compañeros, profesora, hace precisamente que uno en cierto momento, cuando está en el ejercicio profesional, se encuentre con estos problemas.
que obviamente lo tienen que resolver los tribunales. Por eso, esas provisiones se tienen que mirar de una manera muy detallada y la actuación de nosotros, los psicólogos, que se marque en uno de los literales que dice este artículo, tiene que ser valorado, pero desde el punto de vista jurídico, no moral, porque estamos en algo normativo. Entonces es supremamente importante las prohibiciones y es una de las invitaciones que uno dice que, si bien es cierto, la norma no se aprende de memoria, no lo hacen los abogados, pero sí es muy importante mínimamente saber dónde están consagradas para poder darle una lectura de una manera juiciosa y de una manera reflexiva. Terminando entonces esta norma, entramos precisamente en el manual deontológico y bioético del psicólogo. Los compañeros que participaron dieron una definición perfecta de lo que es como cuando se descompone la palabra. Pero jurídicamente lo entendemos como está en esta definición, excúseme, es decir, un instrumento destinado a servir como regla de conducta profesional en ejercicio de la psicología, en cualquiera de sus modalidades. De entrada dice que es una regla, es decir, de obligatorio cumplimiento. Y también nos dice para qué, para ayudar a tomar decisiones. Sobre todo, pues demasiado importante, que allí nos van a consagrar los procedimientos, ojo, disciplinarios que se originen en el ejercicio de la profesión. Advierto, uno como psicólogo puede verse en curso en un proceso disciplinario con esta norma, pero a su vez en un proceso penal, si transgrede la normatividad jurídica. Pero si usted es un funcionario público, es decir, ejerce la psicología en una entidad estatal, no solamente te vas a ver con el proceso disciplinario, con este tribunal que es tu juez natural, sino que te puedes ver inmerso en un proceso disciplinario en la Procuraduría. Y además, si hay mérito, ante la justicia penal, sin que preste mérito a cosa o a doble incriminación, que es un término que se utiliza en derecho para decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque tiene tres jueces naturales diferentes. Entonces es muy, muy importante cuando se tiene esta norma. Es decir, la norma no la podemos mirar como sencillamente un relleno. Es demasiado importante para nosotros. La ley 1090, a través del acuerdo 15 del 7 de mayo del año pasado, se expidió o se actualizó el manual deontológico y bioético de la psicología. Es muy importante esta actualización porque nos permitió, número uno, tener claro quiénes son los jueces naturales. Estoy hablando de los tribunales y también de cómo está dividido esta norma. Entonces nos hablan de una sección preliminar, una introducción, unos principios rectores y obviamente unas faltas. Cuando se habla de las secciones preliminares, todas las normas jurídicas generalmente inician con unos principios y los principios están consagrados conforme a la Constitución de 1991. Recordemos que con la expedición de esta norma sabemos que Colombia es un Estado social de derecho, democrático y participativo. Por tal motivo, cualquier norma que se expida en Colombia tiene que estar sujeta a las directrices constitucionales y también a los ordenamientos que ha dado el máximo órgano en lo constitucional. Esto es la Corte Constitucional para nosotros. Y en ese orden de ideas, los principios generalmente hablan de eso, de los principios de lealtad, de transparencia, o sea, aquellos como la razón de ser de un Estado social de derecho, sus bases, su origen y sobre todo lo social, ¿cierto? Cuando ya se habla de la introducción, empiezan a hablar o a definir lo que son las faltas y demás. Los principios rectores es lo que determina una falta. Ustedes en cualquier norma van a escuchar el principio rector. Le voy a decir, por ejemplo, uno que es muy común escucharlo. Yo tengo derecho a que me escuchen, ¿cierto? Yo tengo derecho a guardar silencio. Yo tengo derecho a que me notifiquen. Yo tengo derecho a defenderme. Todo lo que le estoy diciendo lo resumimos en un artículo, el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso. Entonces, normatividad nos permite hacer una defensa adecuada cuando somos denunciados por
comillas, violar o no a respetar algún aspecto ético y profesional de las personas como psicólogos. La estructura de la norma, básicamente, la podemos mirar en dos situaciones. Y aquí vuelve el problema que les anunciaba al iniciar mi exposición. Hablamos primero del derecho sustantivo ético. Observen lo que digo, derecho sustantivo ético. Y cuando se habla de lo ético, para tenerlo en cuenta en el punto de vista jurídico, lo hablamos de principios que determinan esa naturaleza ética. Lo particular es que cuando se habla de ética, de sustantivo, se habla de algo que nosotros conocemos como lo subjetivo. Y por regla general, el derecho es objetivo. Entonces desde allí empieza uno como, ¿qué se aplica, lo subjetivo o lo jurídico? Miren que cuando se habla de eso subjetivo, lo que le está diciendo la misma norma en su estructura es, esa conducta que se le está indicando al profesional de la psicología, usted tiene que ver, en primer momento, que no esté en contravía del ordenamiento jurídico legal, lo que se conoce como positivismo jurídico, o iusnaturalismo. Por ejemplo, que ustedes estén utilizando el nombre o el registro de otro psicólogo de mayor reconocimiento para uno poder tener un mejor pago, por decirles cualquier cosa. Obvio, eso no es ético, es verdad, pero también es un delito, falsedad en documento privado, por ejemplo, estafa, si con eso se consigue engañar a una cantidad de personas. Entonces, cuando se habla de este tipo de situaciones, lo primero que uno tiene que analizar es esa conducta de ese profesional de psicología encaja en alguna norma que esté determinada en nuestro ordenamiento jurídico como delito. Si no es así, lo dejamos en el punto de vista sustantivo, es decir, en el punto de vista ético. El otro análisis que hay que hacer es que cuando se mira esa falta, lo que se mira es a través de la conducta concreta que realiza el profesional de la psicología. Es decir, el tiempo, el modo y lugar que le permita comprenderla. Esto es demasiado importante porque vuelve y juega por el método de interpretación de la norma y tiene que tener un carácter sociológico. Con un ejemplo trato de explicar esta norma. Resulta que yo digo que una terapia que yo tengo cuando estoy con un cliente o con un paciente, conforme lo quieran decir, ambos términos son perfectamente utilizables y válidos para la psicología, y yo digo que estoy en una terapia y la terapia consiste en hacerle sentir a usted o unas ciertas emociones y dentro de ellas es tocarle su cuerpo, tocarlo, suelte energías, salga energías. Pero una persona a la que yo toco dice que yo atenté contra ella y que la estaba tocando de una manera un poco más fuera de lo profesional, llegando a la vulgaridad y lo denuncio por acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, le estoy diciendo cualquier cosa. Eso lo tiene que mirar del tiempo, modo y lugar. ¿Estaba solo? ¿Dónde estaba? La terapia existe, tiene fundamento científico, se ha utilizado, qué se busca, si lo había grabado, etcétera. Todo ese análisis lo tienen que hacer, porque o si no, al psicólogo lo condenarían por una simple queja, sin darle el derecho a defenderse. Recuerden lo que dijimos ahora, violándole el debido proceso. Entonces eso es demasiado importante. Cuando se habla del sistema procesal, lo sustantivo es lo que está escrito, la ley. Lo procesal es cómo se aplica esa ley, ¿sí? Entonces, el sistema procesal, cuando se dice de dispositivo e inquisitivo, dispositivo quiere decir que tengo derecho a la defensa, inquisitivo es, como su término lo dice, valga la redundancia, que no existen los derechos fundamentales. Entonces, ahí, primero que todo, van a haber partes. Una parte que se llama un acusador o un afectado, o un quejoso, y otro que se llama acusado para defenderse, que en este caso necesariamente tiene que ser un psicólogo porque la norma se le aplica solamente a esta persona. ¿Cómo procede? Pues fácil, se presenta una queja bajo la gravedad del juramento, que se entiende con el solo escrito o con la queja verbal, porque ahora también se puede hacer en cualquier medio, el medio más eficaz dice la norma.
Y esa es la verdad del juramento. Advierto, cuando se habla de juramento no estoy hablando de nada de lo religioso. El juramento es que nuestra normatividad penal, en el artículo 408, si mi memoria no me falla, dice que si usted dice una mentira, se ve incurso en un delito que se llama falso testimonio y trae una pena de 8 a 12 años de cárcel. Ese juramento hace referencia a eso, a lo normativo, a lo jurídico, nada que ver con lo religioso. Tienen derecho, obviamente, y esa queja tiene que estar aportada de unas pruebas, no solamente de un dicho, tiene que estar aportada de una prueba. ¿Para qué? Para que puedan dictar una resolución inhibitoria, que lo hace el tribunal, inhibirse, es decir, yo no voy a iniciar ninguna investigación en contra de este psicólogo porque no tengo pruebas, porque no es clara la denuncia, porque el quejoso no se presentó a ampliarla, qué sé yo. Puedo precluir la investigación, entiendan, cerrar la investigación, porque sencillamente el psicólogo logra demostrar que su actuación estuvo siempre en los parámetros que dicta la ley 1090 del 2006, dentro de lo ético, lo moral y lo jurídico. Y puede existir una sentencia, que puede ser absolutorio, es decir, sale absuelto como su nombre lo dice, o condenatorio, ¿cierto? Y nos dice quiénes son los encargados de dictar esto, quién es nuestro juez natural. Entonces habla de los tribunales departamentales de psicología y ya nos empiezan a hablar de quién es el primero o competentes para esta situación. Toda decisión que se tome en estos procesos, lo que se llama que se encuentra en firme, es decir, cuando le notifican y ya no tiene recursos se llaman de reposición o apelación, se puede o bien disciplinar o bien absolver. Y se puede, obviamente, continuar con el proceso hasta la última instancia y siempre respetando el debido proceso. Todos los procesos pueden llegar hasta el último tribunal, que son ya los de orden nacional, y las decisiones que allí se tomen ya prestarán mérito a cosa juzgada. Es decir, este es el proceso, que es un proceso, la verdad, simple, que es un proceso no complejo en lo normativo, pero es un proceso demasiado complejo en lo ético y moral versus lo jurídico, porque, insisto, el componente es tan grande que muchas veces uno y otro se confunde y puede violarse la Constitución sancionando a un psicólogo por aspectos netamente morales y absolverlo por aspectos netamente jurídicos. Entonces, pues, las personas que encarnan estos tribunales, y es una recomendación, tienen que tener una amplia formación jurídica y obviamente conocer el mundo psicológico para poder tomar unas decisiones en derecho conforme a la Constitución y la ley. Así pues, compañeros, estamos como por terminado esta breve exposición. La verdad es un tema un poco pesado y tratamos de traerlo de la manera más simple que fuera entendible para nosotros los psicólogos. No sé si tienen alguna pregunta o algún aporte que realizarnos. Me queda una duda, no sé si fue que no entendí o que cuando hablaste de subjetivo y objetivo dentro de la norma. Ok, cuando yo hablo del aspecto subjetivo, en principio ninguna norma puede tener un componente subjetivo, es decir, que yo considero que tu falta es una falta porque a mí me parece. Un ejemplo de abuelita, yo creo que es inmoral, tú eres una persona inmoral porque estás usando una falda muy corta, y eso obviamente es inmoral y dice que es una niña mala. Eso es netamente subjetivo porque esta es solamente los ojos que ven. Cuando se habla de la parte objetiva, quiere decir que encaja perfectamente la conducta que está realizando en lo que dice la norma. Un ejemplo que siempre traen en derecho penal: el que matare a otro incurrirá en prisión de 8 años. Pedro mató a Juan, por ende Pedro tiene una condena de 8 años. Esa es la parte objetiva, que no mira a la persona, no mira la actuación, sino su acto, su actuación, que fue irregular en contravía de lo que dice la norma. ¿Fui claro? Listo. Sí, gracias. Listo, compañero. Carlos, antes de pasar como a la discusión
yo quiero darle las gracias porque creo que ha sido un ejercicio muy interesante que nos hayas o que nos hayan propuesto ustedes una mirada a la norma desde lo jurídico, ¿cierto? Generalmente, como lo planteas, la mirada que hacemos a la ley es una mirada más desde lo ético o bioético, apuntándole un poco como a esa intencionalidad de la intervención desde la psicología que a ese otro aspecto jurídico normativo, ¿sí? Si bien como profesionales en psicología, creo que es nuestro llamado también ampliar la mirada respecto a esos elementos que expone Carlos, porque básicamente en el ejercicio profesional ocurren una cantidad de situaciones que pueden, digamos, afectar eh, digamos, la condición profesional y la tarjeta profesional, por ende, ¿cierto? Eh, ya sabemos que tenemos a Carlos para llamarlo frente a cualquier inquietud. Claro que sí. Pero bueno, era un Cindy y yo nos chiste, encargamos de hacer las citas, entonces nos hablan a era un nosotros. chiste cuando Que le ponga la puse, tarifa enseguida en el chat. vale, vale, Eso lo hablas con nosotras, con Cindy y conmigo. Ya, ustedes son las ya tiene managers. representantes y todo. Enseguida Les les tiene mando la manager. tarjeta de mi oficina para lo que Claro, necesite. era un chiste cuando les puse en el chat que qué susto que nos estaba hablando desde la ley. Era un chiste porque en realidad antes esa es como una de los aspectos que valoro de esta exposición, y es que le estamos dando, digamos, una interpretación desde esos elementos jurídicos que para nosotros a nivel de la psicología se pierden, por lo que Carlos planteaba ahorita de manera muy clara, y es que nosotros, al ser una disciplina más, si bien estamos incluidos allí por esta ley como parte del área de la salud, eh, por algunas especificidades y condiciones propias del ejercicio profesional, también somos parte de las ciencias sociales y humanas, y uno de los elementos que a veces no caracteriza mucho a este ejercicio es la objetividad, ¿sí? Y esa objetividad, no como una objetividad desde la parte investigativa, sino una objetividad respecto a las actuaciones que tenemos como profesionales en psicología, ¿sí? Él resaltaba un elemento y quiero contarles que efectivamente en la práctica se ha observado profesionales que han tenido situaciones bastante complejas a nivel jurídico por no hacer los procedimientos acorde a lo establecido desde lo que la disciplina también ha venido reglamentándose. Recordemos que nosotros no tenemos la obligación de tener tarjeta profesional, nosotros tenemos que tener, es un registro frente a las secretarías departamentales de salud donde vayamos a ejercer nuestra profesión, pero una manera de poder estar asesorándonos constantemente respecto a nuestra actuación es podernos colegiar, ¿sí? Y en ese sentido es que nace el Colegio Colombiano de Psicología, el que expide nuestras tarjetas profesionales y el que nos ayuda a regular, a aclarar estos asuntos también un poco normativos del actuar, eh, y de los procedimientos que usamos en la disciplina frente a entidades como el Ministerio de Salud, frente a entidades como las Secretarías Departamentales de Salud. Sí, hay un asunto ahí muy relevante que nos exponía Carlos y es con el asunto de cuando ocurre un evento en el que es cuestionado nuestra actuación. Carlos decía algo y es la fundamentación científica. Yo creo que en esa frase se resume un poco el llamado a la rigurosidad respecto a los procesos que adelantemos, bien sea desde la práctica clínica, desde la práctica social, desde la práctica educativa, desde la práctica organizacional, a que esos procedimientos que nosotros utilicemos sean procedimientos que están soportados en la teoría y que tienen una amplia eh, mm, evidencia científica, ¿sí?
Yo creo que ahí en ese punto radica la discusión que teníamos en nuestro encuentro sincrónico pasado frente a ciertos procedimientos, a ciertas actuaciones que todavía no están lo suficientemente fundamentadas frente a un bagaje teórico que sí han tenido otros procesos o otras intervenciones, ¿cierto? Esto era como lo que quería complementarle allí para darle la palabra ya a ustedes como equipo y que continúen en esta maravillosa exposición. Adelante, Carlos y compañía. Gracias, profe. Si vea, uno considera que estas normas a uno nunca le van a tocar. En mi caso, yo soy abogado, soy penalista, tengo maestría en Derecho Penal. Y uno de los motivos, entre tantos, que me llamó la atención la psicología de los tantos problemas que tienen los psicólogos y se enfrentan en el diario vivir. La psicología está, no sé, como experimentándose o entrando en el mundo del área penal y allí sí que se ve un problema de lo ético y lo jurídico. Cuando un abogado tiene una teoría del caso, es decir, una defensa estratégica y muchas veces le dicen a usted como psicólogo, mire, yo necesito que esta persona en su informe psicológico presente estos trastornos. Te estoy diciendo cualquier cosa para ejemplificar. La pregunta es, ¿usted lo hace, sí o no? Y si lo hace, violó lo ético, violó lo jurídico, violó lo moral. Estas situaciones a diario se viven, compañeros, profesora, a diario se viven. Y cuando toca defenderse ante los tribunales es algo realmente particular porque muchas veces se han condenado, o mejor, sancionado psicólogos por la parte subjetiva, porque a mí como psicólogo o a mí como fallador, como juez, considero que la práctica suya no me gusta, no la apruebo, no soy de esa corriente psicológica, entonces me parece que es procedente sancionarte. Y lo único que te defiende ahí, y para parafrasear la profe, es la rigurosidad científica de ese procedimiento que realizaste, que es lo único que determina que te sancionen o no. Entonces es verdaderamente importante, compañeros, que tengamos en cuenta mucho esta normatividad, porque eso va a ser el pan de cada día en nuestro ejercicio profesional. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Con respecto a lo que dice, yo soy enfermero y no solamente de la psicología, también en la enfermería a veces uno se ve en líos. Yo les comento un caso que a mí me pasó. En un servicio de urgencias llegan unos heridos, no hubo forma a quien comentarles o preguntarles, di la autorización para una transfusión de sangre. Cuando la persona averigua qué procedimiento le hicieron, pues se le comentó todo lo que había, me ubicó y yo pensé que venía a agradecerme, pero me vi que me habían demandado porque la persona era testigo de Jehová. Entonces, frente a eso, pues de ahí para allá tuve casi 2 años de amargura y como cierta rabia, pero ya después uno aprende a superar eso y a tener los cuidados y a ratos, pues ahí es donde uno dice que es mejor que se muera si uno no sabe la persona qué es o qué padece o sí, a ratos a uno como que le daña un poco el corazón. Bueno, eso es una posición, hablando de dilemas éticos también, Oscar, porque finalmente una de las apuestas que se hace cuando se elige esta profesión, y por ejemplo la tuya de la enfermería, tiene que ver con el asunto de salvar vidas, sin pasar obviamente por encima de los asuntos permitidos, y bueno, ahí creo que tocas un punto que habla la ley y tiene que ver con el asunto del consentimiento informado, ¿cierto? Y Sí, señora. algunas excepciones que también tiene la norma respecto al consentimiento informado y respecto a tomar ese tipo de decisiones como las que tomaste, ¿cierto? Yo creo que si estás contando la historia es porque algo hiciste allí
que se pudo haber hecho de la manera correcta y que lograste demostrar por qué tomaste esa decisión. Es un poco también los dilemas que tenemos nosotros y es frente a un caso de un niño que es maltratado, que es abusado sexualmente. Como psicólogo, entonces, ¿dónde opera, hasta dónde llega la confidencialidad del psicólogo respecto a ese tipo de asuntos y hasta dónde opera, digamos, la corresponsabilidad que la misma norma o el Código de Infancia y Adolescencia nos transmite, ¿cierto? Incluso, miren, si nos vamos a la misma ley, la ley nos dice claramente frente a la confidencialidad que estamos obligados a respetar el tema o a facilitarle la confidencialidad de todos los procesos, pero también dice que debemos informar a los usuarios de las limitaciones legales de esa confidencialidad, ¿sí? Y que bajo ese encuadre claro que hagamos quede establecido hasta dónde es posible o no conservar la confidencialidad y que eso también, digamos, que quede dentro de nuestro reporte en la historia clínica, que respecto al consentimiento informado, que quede también claramente allí, se le informa al usuario las limitaciones legales de la confidencialidad, la cual opera de la siguiente manera, tan, 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 tan. Creo que hay un asunto también supremamente claro y es documentar muy bien todos los procesos que hagamos y tener también muy claro nuestro límite respecto a la actuación que hagamos. Miren, una historia muy triste, por ejemplo, un colega que yo conocí, él trabajaba en una institución educativa y en una ocasión una niña de preescolar primaria, creo, se le acerca y le pide que por favor le ayude a ir al baño. Él de manera muy amable, pues sin ponerle ningún tipo Malicia. de malicia a la solicitud, lleva a la niña y él mismo se encarga de soltarle el brochecito del uniforme y la niña ingresa al baño, sale y él mismo vuelve otra vez y le pone el brochecito. Resulta que la niña estaba pasando por una situación familiar de abuso sexual. Entonces la niña sintió el acercamiento de él, que simplemente fue tocarle el brochecito del uniforme, lo sintió como un tocamiento. Y la niña informa a su familia que el psicólogo la estaba tocando. Ese proceso lo llevó a un juicio y ustedes también son conocedores de la primacía que hay respecto a los derechos de los niños y sobre todo en casos de abuso sexual, ¿cierto? Desafortunadamente él no tuvo forma de defenderse porque pues finalmente también fue una actuación extralimitada porque él pudo haber llamado a las personas responsables de la niña y no encargarse directamente él de esa situación que no le correspondía, ¿cierto? Eso se vuelve a veces un poco persecutorio y uno diría, bueno, esto es como un poco complejo porque entonces usted tiene que ir todo el tiempo con la persecución frente a cada actuación que realiza, pero no, es ubicarnos en nuestro rol en cada contexto en donde estemos actuando. Es tener claridad a qué vamos a ese espacio profesional, ¿sí? Y qué es lo que nosotros hacemos con la población con la que estamos trabajando. Por ejemplo, yo sé que esto también vendría siendo un dilema ético y es si usted trabaja con adolescentes, entonces usted viene y se pone una cita para salir a rumbear con adolescentes y hacer lo mismo que los adolescentes hacen. Entonces uno diría, bueno, ahí hasta dónde llegan los límites un poco también del rol profesional. Eso simplemente pues como para ponerlo allí en el contexto de la discusión. Ok, chicos, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte, algún comentario? Muy buenas noches, compañeros. Soy Dalila Collas. Buenas noches, Dalila. Gracias.
Pues primero te deseo felicitar a los compañeros que han expuesto porque es súper genial, han ampliado espectacularmente la normativa, pues, y han dado unos ejemplos muy claros. Yo sí quisiera que Carlos ampliara un poquitico nada más del último ejemplo que dio cuando habla de que algunos abogados solicitan a los psicólogos que den de determinadas criterios. Entonces, ahí, si ese psicólogo da determinado criterio según el abogado, estamos incurriendo en un delito, podríamos incurrir en un delito si lo hacemos como el abogado lo quiere. A ver, mira, no compañerita, lo que te cuento es que hoy día las oficinas de abogados que ejercen defensas están compuestos por grupo interdisciplinario y generalmente lo encabeza un psicólogo. Eh, si a una persona la están juzgando por un delito y esa persona cumple con unos requisitos por el delito, por ejemplo, le voy a decir portar una granada. Por portar una granada se considera terrorismo y por tal motivo ese delito da cárcel, sí o sí, lo que se llama medida de aseguramiento. ¿Sí? Algunos abogados por estrategia dicen, yo quiero que el psicólogo me dictamine que esta persona está sufriendo un estrés gravísimo, que le está afectando emocionalmente y que puede poner en serio peligro su vida. Ejemplo, puede atentar contra ella si se va para un establecimiento carcelario. Y efectivamente así lo hace el psicólogo. El psicólogo jurídicamente no está cometiendo ningún delito, porque, bueno, aquí ya entra lo ético y lo moral, porque en el derecho hasta decir mentiras que los abogados dicen la verdad del representado es permitido. Lo que no se permite es cometer irregularidades dentro del proceso, comprar testigos, amenazar testigos y demás. Pero ese tipo de situaciones son permitidas. Pero lo que yo quería señalarles es que tú, como psicólogo, entras en un gran dilema ético, jurídico y moral. Lo hago y estoy cometiendo un delito, lo hago y estoy cometiendo una falta a la moral, a la ética. Es ese problema interno en el cual se enfrenta el psicólogo y les digo que muchos psicólogos se han enfrentado a situaciones tan claras que abandonan la psicología jurídica y se dedican a otro tipo de situaciones porque son dos mundos muy complejos y que siempre estás en esa pelea interna entre lo jurídico, lo ético y lo moral. A eso me refería. Ok, Carlos, Muchas gracias, compañero. Sí, muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, pues ese tipo de situaciones ocurren mucho a quienes hacen peritajes o peritazgos psicológicos en casos de agresión, de violencia, homicidios, de abuso sexual. Efectivamente, pues está allí también. Eh, em, y eso, además de un asunto jurídico, también es un asunto ético con la profesión, ¿cierto? Con aquellos deberes y principios a los que te vinculas cuando eliges estudiar esta profesión. Bueno, le voy a dar paso, como veo que ya no hay como algún otro elemento de discusión acá, al siguiente grupo que es Luis, ¿cierto, Luis? Para que nos vaya cerrando un poco sobre el tema de los dilemas éticos. Por acá veo que Far está eh, haciendo un aporte y dice, otro dilema que se puede dar en desalojos de personas o familias de sus hogares por el desarrollo de algún proyecto. Si un psicólogo social es el que debe intervenir, se confronta con la realidad, hacer lo que no quiere hacer porque no hace parte de nuestra cosmovisión y formas de entender el mundo. Es correcto, Far. Y muchos otros también, pero le voy a dar paso, por ejemplo, a Luis y al grupo de Luis para que nos hablen un poquito sobre algunos que ellos construyeron. Gracias, profe. Van a Profe, ¿ya presentar, está habilitado? Sí, ya, sí, por favor. ya le estoy habilitando, Luis, espera un segundo. Gracias.
Listo, ya estás habilitado para hacer. Bueno, ya voy a presentar. Gracias. Bueno, no sé si por ahí alguno ya le está cargando, ya le cargó, me dicen por favor. Apenas cargando. Ya la puedo visualizar en mi Ya puedo caso. ver la pantalla de Skype. Acá me cargó también, compañero. Listo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, buenas noches para todos. Nosotros quisimos participar en este encuentro que tenemos hoy programado con 4 dilemas éticos, desde lo que plantea la ley a los profesionales y a la profesión de la psicología en Colombia, y hacer como al final una reflexión sobre estos temas. Nuestro equipo, que está conformado por Manuela Guerra, Natalia Gudelo, Juan Fernando Alzate, Willington Velázquez y mi persona, vamos a conversar entonces con ustedes esta noche sobre esto. Voy a dar paso, yo no sé si tú puedes, profe, qué pena, si puedes colocar ya los audios de ellos para que ellos puedan ir haciendo sus aportes sobre la presentación. Sí, no, cada uno puede ir activando el audio cuando lo desee, Luis. Listo, compañeros, entonces por favor, para que vayan comenzando cada uno con la parte que les corresponde. Muy buenas noches. Soy Juan Fernando y me gustaría exponer este artículo 15 que trata sobre cómo el profesional en psicología respeta los criterios morales y religiosos de sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención. En este artículo vemos que está implícito un pro y un contra, bien argumentado, valiéndome de Dilthey, que maneja un concepto siempre de cosmovisión, una Weltanschauung, una cosmovisión que pertenece a una estructura propia del individuo de cómo ve al mundo. Esta visión esencial en el hombre la vemos caracterizada en el nivel religioso. La esencia religiosa siempre ha sido connatural en la existencia del hombre, como lo vemos marcado, sea en los cuestionamientos existenciales como también en los rastros históricos. En esto también pertenece una estructura axiológica y deontológica de la realidad, es decir, el sentido de religiosidad del hombre juega a favor del hombre. Entonces, este sentido, esta característica cualitativa esencial, ayuda al hombre a ser más hombre. Tanto que no solamente lo vemos de modo interior, sino exterior. Porque una buena religiosidad ayuda hasta en aspectos somáticos, como la reducción de riesgos cardíacos, y aumenta en un 30% la telomerasa, que es la enzima que asocia la longevidad de las células. Por eso, no sé si han tenido la oportunidad de visitar algún convento, pero vemos que hay gente muy longeva. En cierta manera, vemos que la religiosidad no resta al hombre, sino que le aporta. Aquí encontramos el aspecto en contra, que surge una pregunta: ¿cómo detectar la situación en la que el terapeuta puede cuestionar esos criterios morales y religiosos? La experiencia que analizo debe ser auténtica o inauténtica. A veces, cuando la religiosidad no es sana, da paso a un terreno abandonado e inhóspito para toda clase de ilusiones que poco a poco van evolucionando en patologías. Una de las máximas de una religiosidad sana es la integridad, la integralidad del hombre, porque ya decían
y hago eco a esa frase tan mencionada de los medievales, gracia non tollit, sed perficit natura, o sea, la gracia no cancela la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, cuando vemos rasgos religiosos que van en detrimento de la naturaleza humana y que por lo tanto abandonan la integralidad de la persona, es bueno plantear o lanzar preguntas que ayuden a una reflexión metaanalítica de lo que mis actos o de lo que mi sistema cognitivo siempre me obliga a hacer. También las proyecciones, es decir, de manera coloquial, creo en el Dios que me creó o en un Dios que me creo yo mismo. Por eso aquí entra esa parte de subjetividad y objetividad que embonan en una relación, otra vez en esa palabra, yendo a la etimología de la palabra religión, que es religare, unión con la divinidad. Por eso, una religiosidad sana lleva a una comprensión profunda de nosotros mismos, tiene un enfoque esperanzador del mundo y del prójimo. Es un hombre que lucha expectante, que labra con sus manos callosas de tanto amasar la vida, los surcos de la historia con esperanza. Y no es el hombre negativo y crítico, agrio y temeroso. Otra vez, hay que analizar todo esto bajo el foco de la finalidad de la cual busco y de la integralidad de la persona. Toda religiosidad que vaya contra estos principios, donde el hombre se forja integralmente, debe cuestionarse. Cedo la palabra al próximo expositor. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Willington, te escuchamos. Soy Willington Velázquez. Me disculpan, por favor. Bueno, a continuación les voy a hablar en relación a a los deberes enmarcados en el artículo 36 y de ellos quise tomar una de esas obligaciones que allí se reflejan, que es la de remitir a un colega o un profesional competente cualquier caso que desborde su campo de conocimiento o intervención. Entonces, en este caso, hablo yo de ese dilema viéndolo yo con un enfoque personal, del sentirse tan incompetente al saber que su campo de conocimiento lo limita para hacer uso adecuado de los recursos, para darle un manejo adecuado al caso que tiene enfrente. Y a esto quiero agregar una experiencia de la vida real, no propia, pero la estuve presente en aquel caso que fue en aquella emergencia que vivió el país en Mocoa, Putumayo, a raíz de aquella avalancha. Resulta que hubo una jovencita que perdió prácticamente todo su núcleo familiar y quedó ella solo con un hermano 2 años mayor. Teníamos un psicólogo, ya él estaba haciendo prácticas en la Cruz Roja y lo agregaron a nuestro batallón para que nos apoyaran la parte psicológica. Entonces él cumplía la función de prestarnos unos servicios o un apoyo psicológico tanto a nosotros como
eh, funcionarios que prestábamos una respuesta a esta emergencia y a las personas damnificadas. Entonces, esta niña pues obviamente estaba pasando, o sea, perder 4 integrantes de su familia. Esto tiene que generar un estado de confusión, crisis, estados emocionales demasiado complejos. Y esto pasó durante 3 días. Llegaban los funcionarios de bienestar familiar, Cancillería, bueno, y todos estos entes del Estado que están presentes en estas emergencias, a preguntar por los casos que se creyeran de más importancia, de más atención para que fueran evacuados de ese lugar. Y pues este joven, pues él creyó que él podía manejar esta situación y en el momento que le preguntaron por el caso específico de esta jovencita, pues él dijo que no, que la jovencita estaba reaccionando muy bien, que manejaba la situación a la perfección, que al parecer no se veía tan afectada. Y realmente lo que pasó es que la jovencita no estaba manifestando en sí, como que tenía esa negación tan aferrada que no le permitía manifestar los verdaderos signos de esta crisis que ella estaba presentando. Y un día, fue un domingo en la mañana, se escuchaban gritos. Y era que esta niña estaba o sea, cuando llegamos donde ella estaba tirada en el piso, convulsionando. Y lo primero que hicieron los de bienestar familiar fue preguntar, ¿esta niña por qué está ahí? Ah, no, es que tenemos aquí el psicólogo y él la está tratando, está pues haciendo su primera respuesta, ya lleva 3 días con ella. ¿Y cuál es la situación? Los padres. Ah, no, es que murieron, bueno, aún no siguen desaparecidos, más 2 de sus hermanos. Y la primera acción que tomaron las entidades competentes al respecto fue suspender de este entorno a este joven que nos estaba apoyando. Entonces, traigo aquí un término que muy seguramente muchos de ustedes deben de conocer, que también se usa en la parte de enfermería, donde dicen que querer hacer más es hacer menos. Y muy posiblemente siempre nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones donde vamos a querer darlo todo, donde queremos que esa persona encuentre ese equilibrio o logre por lo menos restablecer esa conciencia. Pero tenemos que estar conscientes de nuestra capacidad y conocer nuestros límites. Doy paso al siguiente compañero. Compañeros, buenas noches. Bueno, vamos a hablar acerca del dilema ético. El artículo 32 dice: el fallecimiento del usuario o su desaparición, en el caso de instituciones públicas o privadas, no libera al psicólogo de las obligaciones del secreto profesional. Este dilema es claro al ser escrito. Como bien lo dice, cuando estamos ejerciendo nuestra labor como profesionales en psicología, al tener un usuario, un paciente, debemos mantener como pues secretas o con mucha discreción los temas que tratamos con ellos, ¿cierto? El hecho de que la persona muera o dejemos de saber de él por mucho tiempo no quiere decir que ya estemos exentos de guardar y cuidar esta información que se nos fue dada. En muchas ocasiones hay personas que les da miedo asistir a los psicólogos precisamente por eso, porque dicen, no, es que ¿qué le voy a contar mi vida a una persona que no conozco y que a lo mejor va a salir a juzgar, a contar, a divulgar? Entonces, este es uno como de las normas que tenemos como psicólogos que debemos cumplir.
Para no extendernos más, si tienen alguna duda me dicen y si no continuamos con el siguiente. Buenas noches compañeros, soy Manuela. Vamos a hablar un poco del artículo 28. Este artículo habla de la información profesionalmente adquirida, profesionalmente adquirida no debe nunca el profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros. Bueno, respecto a esto, los psicólogos tienen el papel de respetar y promover el desarrollo de los derechos, la dignidad y los valores fundamentales de todas las personas, respetando los derechos de cada individuo a la privacidad y confidencialidad, de acuerdo a las obligaciones de la ley. Bueno, entendiendo esto, el psicólogo no puede realizar ningún tipo de chantaje o amenaza con la información que le proporciona el paciente. De igual forma, tampoco puede utilizar esta información en contra del paciente, ya que el objetivo del psicólogo es velar por el bienestar mental de todo aquel que lo requiera, pues sin importar. El que requiera bienestar mental, el psicólogo lo debe ayudar. Además de que estos proporcionan información amplia y adecuada a los pacientes en beneficio de estos. En este caso podemos tomar como ejemplo un psicólogo que atiende a una persona con poder. Esta persona sabemos que tiene muchos enemigos. Ellos se pueden dar cuenta de que el psicólogo está atendiendo a esta persona y, ejemplo, ofrecerle dinero a cambio del diagnóstico. Aquí el deber del psicólogo es no dejarse manipular por eso, ya que rompería como el código ético y profesional. Para no extendernos, que continúe el compañero Luis. Buenas noches, compañeros. Entonces, para cerrar ya esta presentación, una corta reflexión sobre estos temas que hemos tratado la noche de hoy. Ya nos lo decía ahorita los compañeros en el equipo que expuso al principio. Carlos nos lo hablaba muy bien y creo que todos vamos a estar expuestos siempre con esta profesión que estamos escogiendo para comenzar a ejercer y a estudiar, a muchos dilemas. Yo creo que en nuestro día a día se van a presentar muchas de esas cosas, las cuales pues obviamente si tenemos esos valores, esa moral y esas costumbres bien definidas desde nosotros, lograremos hacer que ese tipo de cosas no sucedan o no tengamos ningún inconveniente, ningún problema con ellas. Esta mañana en una charla que nos estaba dando una psicóloga organizacional referente al tema de empleabilidad, de los temas de empleo ahora, ella decía en su charla que si ella hubiera tenido el deseo o si hubiera sido otro tipo de persona, con seguridad pudiera tener mucha plata en el momento con tanta persona que en su momento le dice o a día a día le dice, venga, necesito hacer una prueba X para una compañía para ingresar. Me van a mandar una prueba de conocimiento, una prueba psicológica, una prueba de personalidad. Venga, ayúdeme, deme las respuestas, deme los tips, ¿cómo lo hago? Y ella siempre dice, yo me mantengo firme en eso y yo sé que personas de pronto inescrupulosas pueden hacerlo. Y es más, desde, como les digo, de nosotros, las leyes pueden estar, la legislación puede estar muy clara, podemos enfrentarnos a muchos problemas, pero es realmente desde nosotros. Esto cortamente es la reflexión que queríamos dejarles el día de hoy y los puntos que habíamos querido traer a colación hoy para cerrar esta reflexión sobre los dilemas que encontramos en la ética de nuestra profesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Luis, y creo que, bueno, mire, son formas de desglosar algunos artículos de la ley en donde encontramos básicamente muchos dilemas. Creo que el primero que nos hablaba Juan Fernando, que tiene que ver con respetar las creencias y la religión del otro. Puede que usted, como profesional en psicología amparado en el conocimiento científico, considere y tenga una postura muy diferente en relación con el tema. Eso no lo lleva a que usted tenga que transgredir o pasar por encima de esas creencias que el usuario que acude a usted posee. Obviamente lo que se tiene que intentar es canalizar esos elementos también emocionales y cognitivos que ayuden como a la persona a darse cuenta y utilizarlo, digamos, como una especie de contención respecto a las situaciones emocionales por las que esté atravesando el sujeto. Yo creo que con lo que hemos abordado el día de hoy fue supremamente claro esa primera mirada que se nos dio
a la norma como tal, a una parte, digamos, a una interpretación desde lo jurídico, pero también desde lo ético, y concluimos con esos dilemas que nos compartieron los compañeros. Pueden haber más y posiblemente hay más, ¿cierto? Que nos menciona también la norma, pero allí yo creo que un mensaje que queda súper claro es siempre actuar conforme a la norma, conforme a ese compromiso ético que usted como profesional en psicología formó y construyó. Aquí también tiene mucha cabida lo profesional, pero también lo personal respecto a esa postura que usted asume, a esos dilemas y a esas situaciones que la misma vida y el ejercicio le van a empezar a presentar. Ahora, recordemos que como profesionales de psicología podemos tener un ejercicio profesional en diferentes escenarios y ese ejercicio en algunos casos van a estar amparados por las instituciones, ¿cierto? Por las instituciones a las que nosotros representamos. Entonces, cuando nosotros estamos vinculados a la práctica a través de una organización, pues se nos puede facilitar un poco la toma de algunas decisiones porque estamos, digamos, soportados en toda esa estructura organizativa. Pero cuando nosotros decidimos actuar como profesionales independientes, como profesionales autónomos, también tenemos que tener claro que nuestra actuación tiene que estar amparada siempre en la normatividad. Una de los espacios de trabajo nuestro, quizás que representan un poco más de complejidad, es la práctica clínica, y para ello tengamos claro que nosotros no podemos tener un consultorio de psicología si no tenemos habilitado el servicio, si no lo habilitamos ante las autoridades competentes, si no cumplimos con una serie de requisitos en términos de espacio, de privacidad, de reserva de la historia clínica, de confidencialidad y demás. La práctica clínica privada, sin cumplir ese lleno de requisitos, se convierte en una práctica ilegal que nos puede meter en una serie de problemas y nos llevaría a ser sujetos de sanción por no cumplir con la normatividad vigente. Bueno, eso era como, me pareció que el encuentro fue supremamente interesante y que pudimos como abordar muchos elementos allí. Me gustaría ya abrir este espacio un minutico, 2 minuticos antes de cerrar el encuentro de introducción a la psicología para preguntas sobre la actividad que tienen que entregar la semana que viene. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, Hola, Juliana. profe, una preguntita. En el primer punto de la actividad individual, sobre el rastreo bibliográfico y sobre las funciones y los dilemas pues en el campo de la psicología, tengo pues como una inquietud ahí, y es, hay que hacerle 2 dilemas a la rama de la psicología, o se hace un dilema, por ejemplo, a la psicología clínica, uno a la psicología social o en general. Mira, la actividad consiste en, primero, defines las funciones de cada campo, ¿cierto? Y luego estableces 2 dilemas por cada campo. Ah, perfecto. Profesora, pero existen muchos campos, Exacto, existen muchos campos, por eso yo les indiqué que solamente íbamos a tomar como referencia los campos mencionados en el curso, los de la unidad 1. Los 5 que aparecen ahí. Profesora. Es correcto, los 5 que aparecen en la unidad 1, porque existen demasiados y se nos puede desbordar esa actividad. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Otra pregunta, adelante, Marilena. Entonces, en total serían 10 dilemas, 2 por cada campo. Es correcto, sí, señora. Ah, ok, muchas gracias. Buenas noches, profesora. Hola, cuéntame. Me preguntó Isabela y ahora Marilena. Adelante, Marilena.
Profesora, muy buenas noches y bueno, saludos a todos mis compañeros. Yo quería preguntarle sobre lo siguiente, el cuadro que nos está pidiendo con respecto al primer punto, ¿es un mapa conceptual, puede ser un mapa mental? Porque nos ha hablado un cuadro, o sea, en la actividad ha hablado un cuadro, pero me disculpa de todas maneras, pero no especifica qué tipo de cuadro. No lo especifico para que quede abierto, ¿sí? Para que ustedes tengan la potestad de organizar la información como ustedes consideren que la pueden mostrar bien. Lo importante es que den cuenta de esos elementos que usted allí me pueda mencionar. Los campos, las funciones y los dilemas. Usted puede hacer, como dices, un infograma, ¿cierto? Una infografía, perdón, y puedes colocar los campos arriba, luego desglosa las funciones y luego desglosa los dilemas. O puedes hacer un mapa conceptual, eso digamos que lo dejé abierto por esa condición. Lo que sí es que no me van a poner texto corrido, ojo, porque no me vayan a colocar un listado de 20 páginas con la información, no, tiene que ser organizado en un cuadro o en un elemento gráfico que ustedes deseen. Bueno, muchas gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? La hermana Mónica. Hola, hermana Profe, Mónica. Hola. Profe, una consultica respecto a este cuadro sobre las 3 páginas que enfatiza ahí. Debe ser los 5 campos en esas 3 páginas, ¿no es cierto? Sí, señora, correcto. Ya. Qué bueno que lo recuerdas. Sí, porque hay que ser bien resumido. Sí, porque después me mandan una actividad con 40 páginas y así no. ¿Quién se asustó? Profe, un favor. Adelante. En cuanto al punto 2, que es en cuanto al plan de carrera, ¿puede ser presentado, por ejemplo, en forma de video? Sí. O tiene que ser como un esquema, o No, puede no. ser un video. Lo puedes Y si hacer es en video, video. y si es video, pues ahí, por ejemplo, enfatiza que no superar 10 diapositivas, ¿no? Entonces yo me pregunto, si es video, algo corto, ¿no? Si es video, no supera los 20 minutos. Ah, bueno, gracias. Listo. Y Pues recuerden, yo tengo una pregunta. miren, espere para redondear esta pregunta que me hizo la hermana Mónica. Miren, para cerrar allí, miren, ustedes organizan un solo archivo, un documento de Word, ¿cierto? Allí me ponen en la primera parte la información del cuadro y en la segunda parte el enlace para acceder al video, a la infografía o a lo que hayan hecho si tengo que acceder a ella de manera online. Si la hicieron en un programa que le permite pegarlo allí, bueno, ok, péguenmelo allí. Y debajo me colocan la bibliografía que utilizaron tanto para la primera como para la segunda parte, ¿listo? Profe, un favor, este buzón de tareas, de entrega de tareas, tiene una capacidad limitada para, yo no sé, de archivos, de megas, de eso, gracias. Sí, hay una recomendación, los videos es mejor subirlos en MP4 o por ejemplo si los vas a hacer en YouTube, móntalos a YouTube y me mandas mejor el enlace para yo visualizarlo. Tú lo puedes montar como privado para que no lo visualices sino solamente yo a quien me estás compartiendo como el acceso, ¿listo? Ya, profe, gracias. Sofía, adelante la pregunta para ir cerrando ya muchachos que debo ya irme para el encuentro de psicología social. ¿Los dilemas éticos solamente se deben plantear o también se deben resolver con la opinión? ¿Pero a qué te refieres con resolver? ¿Cómo hizo? Por ejemplo, de ¿Cómo la hizo? manera en cómo se resolvería. Como por ejemplo hizo el equipo que expuso esta segunda parte. Sí. Pues lo ideal es que el dilema ético quede bastante claro. Si por ejemplo planteas una situación, es importante que allí subrayes cuál es como la situación que genera el dilema allí, pues cuál es el aspecto puntual que hace que eso se convierta en un dilema. Ok, ¿Sí me muchas hago gracias. entender? Sí, señora. Ok, listo. Bueno, chicos. Profe, Hay una pregunta chiquita. Adelante, Patricia.
Mira, es que yo estoy buscando los dilemas donde se presente obviamente el conflicto entre una norma, entre los valores, entre la ética, pero entonces yo podría decir que una situación donde el profesional está obligado a actuar, pero se abstiene de hacerlo y con eso atenta contra un principio ético, eso también sería un dilema. Sí, es correcto. Eso también podría cuando ser se un abstiene. dilema. Profesora, profe. Sí, aquí estoy, es que está lloviendo. Profe, buenas noches, soy Clara Escobar, buenas noches a todos. Uy, no. Yo sé que ese encuentro no se ha terminado y eso, pero yo la verdad no voy a estar por acá, está lloviendo muchísimo y hay demasiado lluvia eléctrica. Hola, hola. Sí, hola, profe, ¿me escuchó? Sí, pero no interrumpas por favor a tu compañera. Ay, perdón, pensé de que estábamos de psicología social. Aún no hemos empezado el encuentro de psicología social. Ah, bueno, qué pena, profe, muchas gracias. Okay. Profe, soy Clara Escobar, solamente te quería preguntar si el dilema debe de ir soportado con el artículo que lo está respaldando. No es necesario, Clara. Listo, mi profe, me encanta escucharlos a todos, me alimenté mucho, aprendí demasiado. Bueno, chicos, ustedes cualquier otra inquietud que tengan, no duden por favor en escribirme vía WhatsApp, que allí les puedo ir contestando también, ¿listo? Chicos, buenas noches a Introducción a la Psicología. Dios les bendiga a todos. A ustedes muchas gracias por participar. Me voy a retirar solo un segundo para poder iniciar la grabación del encuentro de Psicología Social.